El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en mano de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, un momento. Esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, instituida en el año de 1925, si la memoria no me traiciona, por el Papa Pío XII, esta fiesta que está en la historia de la humanidad, unos añitos después de que ha pasado la Primera Guerra Mundial y que ya también se estaba escuchando rumores de que el mundo se estaba preparando para una Segunda Guerra Mundial. En ese contexto es que el Papa proclama que Jesucristo es el Rey del Universo. Como queriéndonos decir, hermanos, la Iglesia, que ante las debilidades, flaquezas, fragilidades y derrotas y fracasos de los reinos del mundo, todos nosotros tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra confianza en un reino que está más allá de los reinos de este mundo. Es el reino de Dios, donde existe un rey cuyo nombre es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y ese reino es el que va a prevalecer por encima de todos los reinos. Hoy la primera lectura escuchamos al profeta Daniel hablando de la primera y gran característica de este reinado del que estamos hablando, del Señor. Dice: su reino será eterno, no tendrá fin. Es una de las primeras características del reinado del Señor. ¿Por qué? Porque es el verdadero reinado, es el de Dios. Los reinos de las naciones, todos, sin excepción alguna, llegan a su final. Todos tienen un término, todos tienen un tiempo determinado. Y si no, miremos la historia de la humanidad. Todos los reinos, los poderes de la tierra comienzan, evolucionan, desarrollan, algunos triunfan, van creciendo y de repente cesan, de repente se terminan.
Esa es la diferencia entre esos reinos y el del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Su reino es permanente, estable, para todas las edades, porque es de Dios, no es de los hombres. Y lo de Dios en su reino es como el mismo Dios, eterno, dura para siempre. Este reino, queridos hermanos, del que estamos hablando, y este rey, concretamente, hoy lo vamos a encontrar en este Evangelio de San Juan, confrontado por alguien que representa los reinos del mundo, por este señor llamado Pilato, que representa el imperio romano, el poder reinante sobre el pueblo judío, representa la autoridad que en ese tiempo estaba al frente del pueblo de Jesús, del pueblo de Israel. Y hay una confrontación en el Evangelio de hoy. Están frente a frente estos dos reinos. El reino del mundo, representado por Pilato, y el reino de Dios, representado por nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De entrada la notamos. ¿Quién es el que tiene la autoridad? Es este reino del mundo. Es el que está ahí y recibiendo a Jesucristo. ¿Para qué? Para examinarlo, para interrogarlo, para cuestionarlo, para ver qué dice Jesucristo de sí mismo, para ver cuáles son sus argumentos, en qué Él se basa para ser un rey. Y lógicamente este es el propósito de Pilato. Y va al grano Pilato, ¿verdad? Hace 3 preguntas en el Evangelio. 3 preguntas en las cuales directamente él manifiesta su deseo de ver si Jesús es un rey, si es el rey de los judíos, y si él se siente rey, se proclama rey. Ese es el propósito de los reinos del mundo, porque los reinos del mundo ven siempre a otras fuerzas como amenaza, como peligro, como algo que le puede cuestionar su reinado, que le puede ocasionar daño e inclusive, como decimos nosotros, los pueden destronar de su reinado. Pero este es el reinado del mundo. Ese es lo único que tiene, la única preocupación de los reinos del mundo. Ahora, ante este reinado del mundo, ante este Pilato, aparece la figura y la persona de Jesús, de Jesucristo. Y hemos dicho, Él representa el reino de Dios. ¿Y cómo vemos al Señor? Vemos a un rey que no tiene ninguna fortaleza, ninguna defensa, indefenso. Por si en ese momento, si Pilato decidía ahí incluso borlarle la cabeza, ahí hasta ahí hubiera llegado Jesús. O sea, si él hubiera decidido la muerte y la vida de Jesús, lo hubiera hecho. Acuérdense que el imperio romano, por eso es que el César se creía Dios y se proclamaba Dios. ¿Por qué? Porque él tenía
la determinación de quién vivía o quién moría. Ahí parece en las películas, ¿verdad? Usted ve en las películas en el Coliseo, ¿verdad? Donde metían a la gente pues ahí. ¿Ah? Y entonces la gente le aclamaba al César. Si la gente quería que el que estaba ahí viviera, levantaba el dedito para arriba. Y si la gente pedía que el que estaba ahí muriera, dedito para abajo. Y entonces le hacían todos, ¿verdad? Le hacían coro al César, y el César aparecía así, ¿verdad? Escuchando a su pueblo. Y entonces miraba el César cuántos deditos estaban para arriba y cuántos estaban para abajo. Y si la mayoría eran para arriba, el César ya le hacía que viva. Y si el César miraba que la mayoría tenían el dedito para abajo, él también le hacía para abajo. ¿Por qué? Porque él quería quedar bien con el pueblo. Él no podía llevarle la contraria al pueblo. Él quería congraciarse con el pueblo. Entonces, Jesús no está en las manos de este Señor. Es un rey indefenso. Es un rey que no tiene armas. Ustedes ven a Jesús ahí como agarra un rey a otro rey, ¿verdad? Que lo agarra y lo primero que le dicen, quítenle la arma porque anda armado hasta por los dientes, ¿verdad? El otro rey. Y lo primero que hacen es desarmarlo, porque no vaya a ser que si me acerca ese brother, ¡pum!, me mata. Me puede matar. Entonces, no, ¿qué arma tiene Jesús ahí? ¿Cómo vemos a Jesús ahí? Sin armas, no tiene armas. Jesús es un rey que está solo, humanamente hablando. Los apóstoles ya se habían ido. Pedro, que había sacado la espada, acuérdense, yo daré mi vida por ti, dijo Pedro. Y después, cuando lo miró que lo llevaban encadenado, el pobrecito, no conozco a ese hombre, no sé quién es ese. Lo negó 3 veces. El único que le prometió que iba a estar con él en las buenas y en las malas. Lo abandonó. Jesús está solo. ¿Dónde han visto ustedes un rey que está solo? Nunca está solo. Ahí tiene cadenas de guardia que le protegen. Jesús está todo ahí. Jesús es un rey que con sus palabras no confronta a nadie, no provoca, no es violento. Aquí si nosotros vemos la respuesta del Señor, son respuestas sensatas. Las respuestas del Señor, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya tuviera aquí un montón de soldados que pelearan por mí, pero mi reino no es de aquí. Yo soy rey, para eso he venido, para eso nací. Acuérdense el nacimiento del Señor. Ya venimos después del tiempo de la Navidad. Acuérdense, llegaron los reyes famosos que le llamamos magos a ofrecer honra, incienso y mirra. Oro, reconociendo su realeza, desde que estaba ahí en el nacimiento de Belén. Sí, nació para ser rey. Sus respuestas son respuestas que no están cargadas ni de violencia, ni de odio, ni de insultos. A estas alturas Jesús, ¿cuántos insultos le han dado? Los judíos lo escupían, los judíos hablaban palabras groseras contra él. ¿Y cuánto recibió el Señor? ¿Verdad? Corona de espinas, azote, golpe, burla. Ese es el reinado del Señor. Jesús no tiene un poder económico. A ver, ¿dónde tiene Jesús su palacio? ¿Dónde tenía el Señor su fortaleza? ¿Dónde vivía el Señor? ¿Cómo dice el Evangelio? Que una vez cuando los discípulos comenzaron a seguirlo,
y le dijeron, dinos dónde vives. Le preguntaron los discípulos, ¿y qué respondió Jesús? Ven y lo verás. Y después dice él, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Es un rey pobre. ¿Han visto ustedes algún rey pobre en el mundo? No. Eran pobres, pero después no salen pobres. No, el reino de Jesús es un rey que no está sustentado por ninguna fuerza de este mundo. Su reino está sustentado por el poder de Dios, por la fuerza de lo alto. Por eso Él dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino entonces, cuando dice no es de este mundo, está hablando que su reino entonces sí es, pero es del mundo de Dios, del reino de Dios. Claro, ¿qué lo iba a entender Pilato? ¿Qué lo iba a entender? Difícil, porque él estaba endiosado en su reino. Estaba endiosado en su reino. Entonces lo que vemos en el Evangelio, hermano, es eso. Dos reinos distintos, separados por un abismo. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer nosotros, y es una pregunta que bien la podemos reflexionar. Yo, en este mundo, ¿a qué reino pertenezco? Usted y yo, hermano, ¿a qué reino pertenecemos? ¿Dónde estoy yo? ¿Con quién estoy? ¿Estoy en el reinado de Cristo? ¿Estoy con Cristo Rey? ¿O estoy en los reinados del mundo? ¿Dónde estoy yo? Y esta pregunta me lleva a otra pregunta. ¿Cómo me voy a dar cuenta dónde estoy? Bueno, sencillo. Mirando cómo estoy llevando mi vida. Así como vivo, así me doy cuenta a qué reino pertenezco. Y entonces viene la otra pregunta. ¿Cómo vivo entonces yo en este mundo? ¿Qué es lo que reina en mí en este mundo? Porque si en mí reina Cristo, pues debería de reinar en mi corazón el amor. Porque ese es el reino de Jesucristo, es un reino de amor. Pero, ¿vivo yo en el amor? Pregúntate, cristiano, pregúntate, hermano, ¿vives en el amor? Porque si yo no vivo en el odio, si vivo en la violencia, si vivo en el pleito, si vivo en la discusión, si vivo en la ofensa, si tengo en mi corazón resentimientos, repudio, aberración por los demás, entonces no estoy viviendo en el reino de Jesucristo, no estoy viviendo en su amor. Así de sencillo. Y la respuesta ya está dada, pues. No estás en el reino del Señor, hermano, estás en el otro reino. Si en mí vive la verdad, hoy Jesús dice, todo aquel que me escucha, así termina diciendo el Evangelio, todo aquel el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Vivimos nosotros en la verdad del Señor? ¿O estoy sumergido en un reino de mentiras? Que miento una vez, miento otra vez, y con una mentira tapo otra mentira. Y ahí voy de mentiras en mentiras. ¿En qué reino vives? ¿Vives en la verdad o vives en la mentira? Vivimos en el reino de Cristo, es decir, vivir en el reino de Cristo es vivir en la gracia de Jesucristo, en la gracia del Señor. ¿Vive en mí la gracia del Señor? ¿Estoy en gracia de Dios? ¿Vivo en gracia de Dios o vivo en el pecado? Digo que muchas veces decimos, sí, Dios vive en mí,
pero vivimos, por ejemplo, en adulterio. Si estás en adulterio, no estás viviendo la gracia de Dios, estás en pecado mortal. Y ahora se quiere muchas veces acomodar todas estas situaciones de vida, ¿verdad? Y hay voces fuertes que dicen, no importa que esté en adulterio, con tal de que vayan bien, se porten bien, se amen y se quieran. Hasta pueden venir a la iglesia, hasta pueden comulgar. ¿Y cuántas cosas más se les dice ahora? Que pertenece eso al reino de la mentira, porque eso es una gran mentira. No se puede estar engañando a un hermano o una hermana que esté en adulterio, diciéndole que porque está bien ahí ahora en su segundo matrimonio, que no es el legítimo, que no es el casado por la iglesia, entonces ahí te vas a salvar. Estamos engañando, no podemos engañarle. Tenemos que decirle la verdad, hermano, así no te vas a salvar. Estás en flagrante adulterio. Lo sentimos mucho, ¿no? Pero esa es la verdad. Este es el reino de Cristo, es un reino de la verdad. Y así podemos decir un montón de pecados. Católicos que muchas veces, practicantes, y por ejemplo no se confiesan. Y viven en la iglesia llenos de pecados mortales, hasta comulgan y nunca se confiesan. No es malo, estás mal, no estás bien. Estás en un reino que no es el de Cristo. El reino del Señor es un reino de gracia, no es un reino de pecado. El Señor nos ama pecadores, pero no nos ama que permanezcamos en el pecado. Eso es algo distinto. Nos recibe como pecadores, pero no quiere que vivamos como pecadores, que es otra cosa. El reino de Cristo es un reino de la vida. Su palabra es vida, vida en abundancia, vida eterna. Y hay muchos, ¿verdad?, que creen en Dios, inclusive que hasta son católicos y promueven el aborto, por ejemplo. Y practican el aborto. Y ayudan a muchos a abortar, a muchas mujeres. Ah, no, pero vienen, ¿verdad?, a la iglesia muchas veces así, como que no ha pasado nada. Como que no han hecho nada malo. No estás en el reino de Dios. Si sos abortista, si promueves el aborto, no estás en el reino de Dios, estás en el reino de la muerte. No sos promotor de vida, eres promotor de muerte. Y ese no es el reino de Jesucristo, no es. Y así podemos nosotros ir pensando, hermanos, porque eso es lo importante, ¿eh? ¿En qué reino vivo? ¿Estoy con Cristo Rey en su reinado? ¿Reina el Señor verdaderamente, concretamente en mi vida? Porque no se trata de saber que Cristo es Rey y decir que lo amo y que lo adoro y que para mí es mi Rey. No, tengo que vivirlo. Tengo que vivir en este reinado, concretamente, y obedecer lo que le agrada a mi Rey, lo que me pide mi Rey, y negarme a lo que va en contra de su reinado, aunque nos echemos el mundo encima, aunque seamos odiados como Cristo fue odiado, inclusive aunque tengamos que unirnos a la pasión y a la muerte del Señor. Si no, miremos los mártires de la iglesia por vivir en el reinado del Señor. Incluso ofrendaron sus vidas y murieron por Cristo Rey. Vamos a pedirle pues al Señor, hermanos, que luchemos por salir de ese reino de la oscuridad, de ese reino de la maldad, de ese reino del pecado. Estamos a tiempo. Miren, mientras estamos vivos, podemos cambiar de reino.
Deja ese reino de la muerte, hermano. Deja ese reino de la mentira. Apártate de ese reino de iniquidad, de injusticia, de violencia, de odio. Estamos a tiempo, mientras tengamos vida, y pasémonos al reino del Señor. Experimentemos su reinado, vivamos en su amor, vivamos en la vida de la gracia del Señor, porque solamente así al final a nosotros se nos va a decir lo que dice y va a decir al final este Cristo Rey. Cuando venga en su majestad y en su gloria por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué es lo que va a decir? Capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Vengan benditos de mi Padre. Sí, en ustedes en el cual yo reiné, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve sediento. Lo que hiciste con mis hermanos más pequeños, lo hiciste conmigo. Por eso, venga bendito de mi Padre. Entonces sí, seremos nosotros bendecidos por el Señor y viviremos para siempre, hermanos, en su reino eterno. Pidamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la Reina de cielos y tierra, porque si hoy proclamamos que Cristo es Rey, este Cristo Rey es hijo de una reina, es la Madre del Señor, la Virgen María. Estamos celebrando su novenario a la medalla milagrosa. Nos terminamos el 27, que es el día de la medalla milagrosa. El 28 comenzamos el novenario a nuestra patrona de Nicaragua, la Inmaculada Concepción de María. Pidamos a la Virgen, pues, que ella nos haga reinar en el corazón de su Hijo, que nos enseñe que nosotros no pertenecemos a otro reino que no sea el de su Hijo, y que ella, como reina y señora también de todo lo que su Hijo conquistó como Rey, conquiste también con estas novenas, con estas oraciones, conquisten muchos corazones, nuestro corazón. Dejémonos conquistar por la Virgen María en estos días que le estamos rezando con devoción y con amor, porque quien se deja conquistar por la Virgen va a pasar con ella al reino de su Hijo Jesucristo. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.